Buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 12 de septiembre de 2023, en los controles Mayerlin. Buenos días, Mayerlin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Bueno, estamos bien, felices, agradecidos por un día más de vida. Así es, como debe ser. Además que estamos con un clima ya maravilloso. Un clima absolutamente agradable. Ayer por la tarde el sol era precioso. El sol, sí. Precioso, un sol gigantesco. Muy lindo, muy lindo. Muy bonito. Pero lamentablemente eso se nos va a acabar en unos días más. Se nos va a acabar el pan de piquito, decimos en nuestro país. Así que bueno. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el licenciado y amigo, porque no, yo le voy a quitar el licenciado, con el amigo Rogelio Ríos Herrán, periodista e internacionalista mexicano, profesor universitario, un gran analista político. Con Rogelio conversaremos acerca de las recientes designaciones de dos candidatas, de dos mujeres candidatas a competir por la primera magistratura de México. En primer lugar, por el partido Morena, Claudia Sheinbaum, y en segundo lugar, por una coalición de partidos que la prensa, yo trato de no encasillar el tema político, pero la prensa le dice que es el partido de derecha, Xóchitl Gálvez. Y eso, no sé, tengo mis dudas, pero bueno, aquí está mi querido amigo Rogelio para que me aclare todo eso. En todo caso, me gustaría saber cómo estás viendo tú ese panorama de designación, porque además es la primera vez que dos mujeres en la historia de México son candidatas a asumir la presidencia en un país absolutamente complicado. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Luis. Muy buenos días a Mayerlin, al Grupo La Visión. Y gracias por invitarme a estar en tu programa, con mucho gusto siempre. Me gustó eso del pan de piquito. Luego me explican que es bien, que es bonita expresión de Mayerlin. Bueno, lo saludo con mucho gusto. En efecto, esa pregunta que me haces, aquí en México se ha recordado una famosa telenovela que impactó mucho en televisión hace ya 25 años, que se llamaba precisamente Dos mujeres, un camino. Entonces la historia estaba enredada entre un tipo ahí que quería, como sucede muchas veces en México, no solo tener la casa grande, sino la casa pequeña, chica. Sí. Pero aquí se recuperó el título porque esto es completamente inédito. Y déjame empezar, si quieres, con lo que es nuevo, que nos está, como decimos en México, destanteando mucho, tanto a los ciudadanos, por supuesto a los analistas, periodistas. Lo nuevo es esto que mencionaste. Por primera vez hay dos candidatas mujeres con grandes posibilidades de ganar cada una de, digamos, el partido oficial Morena y otro de este frente de oposición, que van a contender por la presidencia de la República en México en junio del 2024. Ya con seguridad lo que podemos decir es que el próximo año, cuando sea el cambio de poder en México, el día 1 de octubre del 2024, será una de estas dos mujeres la que reciba la banda presidencial e inicie un gobierno, ya sea un gobierno de continuidad, como lo ha dicho Claudia Sheinbaum, o un gobierno que no va a ser completamente disruptivo, según lo anuncia Xóchitl Gálvez, sino un gobierno que va a corregir muchas de las cosas que se ven mal hechas en este gobierno desde la oposición. No todas. Ella ha dicho que va a mantener vivos los programas sociales, que son sumamente costosos. ¿Qué es otra cosa nueva? El método de elección de ellas para sus candidaturas. Se adelantaron a lo que prevé la ley en México, la ley electoral, el Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, que mencionaba hasta finales de noviembre la fecha para el inicio de las precampañas, es decir, las internas de los partidos, frentes y coaliciones que se hayan formado, para designar a sus candidatos que podrían iniciar la campaña en febrero o marzo del año que viene. No tengo el detalle de la ley, para que terminen, si la elección es en junio, terminen por lo menos 15 días antes, en mayo. Entonces imagínate
la revoltura, como decimos acá, que se ha hecho, adelantándose más de 6 meses el proceso de internas en los partidos, por lo cual ya están, una vez definidas las candidatas, pues no van a esperarse hasta marzo o febrero para iniciar campaña. De hecho, ya lo están haciendo. Eso es novedoso en México. A regañadientes lo aprobó el Instituto Nacional Electoral, también dio su visto bueno el Tribunal Federal Electoral, pero está todavía en el aire y lo han señalado juristas y todo, que podría haber impugnaciones a las candidaturas por haberse adelantado. Pero bueno, ese es un escenario posible. Yo creo que no va a suceder. Todos los actores políticos coincidieron. Te escucho muy bien, estimado Luis. Hubo algún pequeño corte acá, pero ya. Creo que ya estoy bien con este dispositivo. Exacto. Perdóname, voy a retomar el hilo por antes favor, de que se me olvide. El tercer factor que te mencionaba era esta situación de el origen judío de Claudia Sheinbaum. Lo menciono en términos descriptivos, no lleva ninguna carga, absolutamente nada, porque en México es una cuestión muy delicada esto de referirse a las personas judías, a la comunidad judía, y se daría la situación curiosa de que en caso de que ella ganara, no solo sería la primera mujer presidenta de México, sino la primera proveniente, por lo menos de origen judío. Importante. Creo que ella no es practicante, digamos, por lo menos en niveles ortodoxos, o me parece que es más bien tendiente al ateísmo, al agnosticismo. No sé, estoy especulando un poco. Y esto se daría después de que llegó a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, que él ha sido, y lo ha dicho así, pues, si se conoce su trayectoria, cristiano evangélico. Entonces, con López Obrador se rompió, digamos, un largo hilo, tradición, costumbre, de presidentes católicos, o por lo menos en público lo manifestaban como católicos. Y aquí habría otro cambio si gana Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ella provendría de origen judío. La comunidad judía en México es muy influyente, muy importante, fue un destino de migración en las migraciones forzadas durante la Guerra Mundial, años después en las persecuciones en algunos países europeos, cuando había políticas o tendencias antisemitistas. Entonces, es muy importante. Hubo un incidente, nada más para terminar ese comentario, a mediados de los años 70 era presidente todavía Luis Echeverría, un presidente muy atrabancado, como decimos en México, que en una ocasión ordenó al representante de México en Naciones Unidas, instruyó para que el voto de México fuera contrario a una moción que había presentado Israel, o fuera favorable a una moción que había presentado países del Medio Oriente, condenando algunas políticas de Israel, llamándolos sionistas, etcétera. México tradicionalmente alineaba su voto, digamos, en posturas favorables a Israel. Esa vez el presidente Echeverría rompió esa tradición, y la reacción de la comunidad judía en México, como te habrás imaginado, fue muy fuerte. De hecho, pidió, digamos, se coordinó, pidió ayuda a la comunidad judía en Estados Unidos, particularmente de Nueva York. Y yo recuerdo que se implementó una especie de boicot de productos mexicanos, o de boicot de inversiones de empresarios judíos en México, que se hizo una cifra en ese tiempo. No duró mucho el boicot, porque posteriormente se retractó México de esa postura, pero costó aproximadamente $5 mil millones de aquellos de los años 70. Pero bastante. No es una cuestión menor, y habría que ir también vigilando por ese sentido. Obviamente todo ha evolucionado en México, en la misma comunidad judía, se renuevan las generaciones y todo, ya tienen también otras mentalidades, pero es un punto muy interesante hacer notar, estimado Luis. Fíjate que yo lo que percibí cuando viví en México era que era una comunidad bastante discreta, además, con gente muy inteligente, además, como y por supuesto con mucho poder, como es normal. Ellos tienen absolutamente mucho poder económico, sobre todo, pero una comunidad muy discreta, muy que no causaba ningún tipo de roce. Pero si bien nosotros tenemos una conversación muy pendiente sobre el libro que escribió el doctor Marcelo Ebrard, yo sé que tú lo conoces a él personalmente, así es, que fue tu compañero de estudios. ¿Qué le pasó a Marcelo Ebrard? A mí me pareció que ese tipo estaba bien parado, además. Él tenía los pies sobre la tierra, y su libro así lo dice. Así es.
Mira, qué buena pregunta, ¿eh? Lo que yo que tuve oportunidad de conocerlo personalmente me sigo preguntando eso. Iba muy bien su trayectoria. Por cierto, un paréntesis, Marcelo también tiene antepasados de origen judío, entonces también era un candidato que llevaba esta parte novedosa, interesante, ¿no? De hecho, anunció ayer lunes 11 de septiembre la formación de lo que se llama en México una Asociación Política Nacional, APN, que es un paso, digamos, previo a la formación de un partido político, requiere menos requisitos engorrosos, tanto de afiliación de miembros, de celebración de asambleas, etcétera. Entonces, va por un camino ya distinto a Morena. De hecho, estamos observando una ruptura entre Marcelo Ebrard y el Movimiento de Regeneración Nacional, o una ruptura entre Ebrard y el presidente López Obrador. No sé en qué va a desembocar. ¿Cuándo descarriló su rumbo? No podría señalarte un momento específico, porque lo curioso es que él caminaba junto al presidente en los años más duros del gobierno de López Obrador, en los años en que se desató la pandemia, un poco antes. Él era el brazo derecho del presidente de la República, no lo era Claudia Sheinbaum, que tenía un puesto más limitado en ese sentido, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es muy importante políticamente hablando en México, pero no estaba en el gabinete presidencial, como se dice aquí. Marcelo sí estaba. Y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se atribuyó funciones, por ejemplo, para manejar todo lo relacionado con la política sanitaria, la búsqueda de vacunas. De hecho, él fue, digamos, el principal elaborador de esta lista que provocó mucho impacto en México, de sectores económicos que tenían que cerrar por completo, sectores industriales, cuáles sí y cuáles no. Él palomeaba la lista, digamos, en ese sentido, después se la presentaba al presidente. Y fue el que tuvo la conducción de la política exterior, porque la conducción efectiva se supone que la debe tener el presidente, y la representación de México en el exterior, que es muy importante, asistir a foros internacionales, a la sede de las Naciones Unidas. El presidente no iba, fue una postura de él, trató de explicarla a toda la nación, de que prefería quedarse en México, la mejor política exterior es la política interior, frases así, ¿no? Que utilizaba como pretexto para no salir. ¿Y quién salía? ¿Quién iba y hacía los contactos? Marcelo Ebrard. Una buena imagen, de más decirte, una buena imagen de México en la diplomacia, te advierto. Sí, además, porque digo, para ese aspecto de la política en México, de la política exterior, Marcelo tenía el perfil adecuado, ¿no? Maneja varios idiomas, es de origen, sus antepasados son franceses, entonces lo habla también como lengua materna, por decirlo así. Tiene presencia, conocimiento de las cuestiones internacionales, que fue precisamente lo que estudió en el Colegio de México, Relaciones Internacionales, en una prestigiada institución. Es decir, tenía todo para lucirse y lo aprovechó. Déjame decirte, estimado Luis, estimados amigos, forjó también alianzas muy estrechas con Estados Unidos. Entonces, era una especie de rockstar, ¿no? Digamos, de la imagen de México en el exterior. Y pudo manejar, hay mucha polémica al respecto, pero una relación tan difícil como fue esos años en que estuvo en la Casa Blanca el señor Donald Trump y en el Departamento de Estado el señor Mike Pompeo. Ambas figuras muy duras para negociar, que traían esa tradición de que Estados Unidos siempre impone condiciones más que negociar. Las memorias de Pompeo dan una versión de esa negociación. Marcelo Ebrard en su libro El Camino de México da otra versión. Siempre es interesante contrastarlas, ¿no? En las dos versiones de esas negociaciones muy duras que hubo cuando Trump anunció en el 2020 que impondría aranceles a México en un lapso de 15 días si no detenían el flujo migratorio. Es una situación muy complicada para cualquier gobernante republicano, para cualquier, latinoamericano, para cualquier presidente y gabinete de cualquier país latinoamericano, pero en particular para México, por la frontera, ¿no? Pero sin embargo, el secretario Ebrard lo manejó con un mínimo costo. Así es. Eso es importante. Eso es bien importante. Siempre habrá una repercusión negativa, por supuesto, en nuestros países. El chiste es medir qué tanto, ¿no? Qué tanto costo estás dispuesto a pagar. Mira, pero bueno, ahí está, se descarriló, ¿no? Te paso a la pregunta que hace el embajador Héctor Quintero,
Con gusto, sí. Hablando sobre el tema de una, por llamarla de alguna manera, la excisión que se produce en Morena. ¿Cuál es el impacto que tiene la salida de Ebrard en Morena? ¿Se le va mucha gente a López Obrador? ¿No se le va? Porque, entre otras cosas, ayer revisando papeles me encuentro con una estadística que preparó, que fue realizada entre mayo y junio de este año por la encuestadora Gallup, y en donde dice que hay dos presidentes que son fundamentales en Latinoamérica. El primero es Nayib Bukele, que tiene el 90% del apoyo de la población. Es decir, ¿cómo negarse a repetir, ¿no?, el gobierno? Claro. Y, sí, eso sería una locura no hacerlo. Y en segundo lugar es López Obrador, que se retira del poder con el 75% de apoyo popular, y eso es impresionante realmente. Es decir, es el único, es un fenómeno. Entonces sería un fenómeno. Una pregunta de él y otra pregunta que es la mía. Es, sí. ¿Cuál es el encanto de López Obrador para llegar a esos niveles? Muy buena. Déjame tratar de contestar la primera. El impacto de la salida de Ebrard, de esta ruptura, numéricamente hablando, en realidad no es tanto. Sí tiene legisladores que algunos anunciado, no llegan a una docena de Morena, que digamos se irían con él a este nuevo movimiento político. Parte de la militancia también, pero no a niveles masivos. Ahí algunos críticos de él, de compañeros del partido de Morena, han señalado eso, incluso con términos despectivos. Bueno, pues no se va a llevar ahí a las masas de Morena y le va a quitar al presidente, ¿no? Pero el impacto importante no es numérico, es simbólico. Reitero, esta figura que se convirtió en el brazo derecho de López Obrador, en su gestor a nivel internacional para cualquier tipo de cosas, incluso en una ocasión en que había escasez de gasolina y de distribución, los ductos de gasolinas pinchados, como se dice aquí, por el crimen organizado, le encargó ir a comprar a Estados Unidos 600 pipas o camiones cisterna, ¿no?, para distribuir la gasolina. Un plan un poco loco y apresurado, pero va Marcelo y lo hace. Entonces, aquí los columnistas políticos decían, bueno, pues es el corre, ve y dile, como decimos en México, del presidente, que es una posición que lo mantiene cerca de él y de sus preferencias. Marcelo apostó a eso, y ahora que la decisión no le favorece, pues está lanzando un desafío, digamos, de ruptura interna, que yo creo que ya se está consumando, que no es cosa menor en México, y quiero resaltar este punto. ¿En qué momento Marcelo ya se dio cuenta que no era el preferido? Bueno, en el último momento, ¿no?, cuando se hacen esas encuestas internas en Morena, muy, muy, muy discutibles por los métodos que utilizaron, y él decide ya no incluso ir ni siquiera al acto final ahí de apertura de los resultados. Es una postura muy audaz en México, oponerse abiertamente a un presidente de la República, proviniendo del propio partido y amenazando con una ruptura, y no se diga de un presidente como López Obrador. Aquí voy a la pregunta que me haces. ¿Cómo le hace para mantener estos niveles tan altos de aprobación? De alguna manera logró disociar, separar lo que es el apoyo a su persona, a su liderazgo, como él llama, y apoyado en el carisma, en este acceso irrestricto a través de la mañanera al gran público mexicano. Ha sido su instrumento fundamental para mantener estos altos niveles de aprobación a su persona, aunque los encuestadores, cuando ya preguntan sobre, el tema de inseguridad en particular, la economía también en particular, entonces ya esos niveles han disminuido, incluso en algunos casos hasta el 30%. Pero en temas específicos, estimado Luis, en términos generales, te digo, ha logrado hacer esta disociación. Yo soy López Obrador, yo tengo buenas intenciones con el pueblo, manejo el lenguaje del pueblo, tengo una presencia diaria impresionante en esa gran masa de personas que no buscan, que no consumen, digamos, un análisis más refinado, que no acceden a los columnistas políticos, a los grandes reportajes de los outlets aquí informativos en México, que señalan esto, corrupción, malas decisiones, gastos
impresionantes. El Tren Maya, ayer se supo, este tren que va a recorrer la península de Yucatán, un tren turístico, se va a triplicar su costo, ¿no? Va a llegar de miles de millones de dólares, de 8,000 o 9,000 a 25,000 o 26,000 millones de dólares, ¿no? Pero eso de todas maneras no impacta estos niveles de aprobación por ese encantamiento. Yo creo que es algo similar, permíteme decirlo, y estoy aventurando un poco el juicio, a lo que sucedió a Donald Trump en Estados Unidos, que su gestión en sí, en la Casa Blanca, en diferentes áreas, educación, salud incluso, fue bastante defectuosa. Se ha señalado por muchos analistas, muy criticada, no voy a decir defectuosa, muy criticada, muy polémica. Tuvo que cambiar funcionarios en varias áreas de su gabinete muy seguido porque no le daban los resultados. Sin embargo, él hasta la fecha, incluso con los problemas judiciales que está teniendo, sigue teniendo mucho impacto en la gente. Bolsonaro en Brasil también no se fue con niveles bajos de popularidad. Sí. Ahí hubo un voto de castigo por sus gestiones pues terribles, el daño en la Amazonia y todo. Entonces, hay esta nueva política que es, yo como persona, yo le sigo prometiendo, ¿no?, el paraíso, la utopía a mi público, ¿no?, que me escucha, con el lenguaje popular, que no es refinado ni nada. Y entonces me aseguro vivir esta situación, a pesar de que mi gestión no sea muy buena, tenga muchas fallas, muchas críticas. Sin embargo, podría optar, ya el señor Trump lo está haciendo, a volver a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa es una explicación provisional, si quieres, pero de por qué es tan popular López Obrador. Sí. Aquí el embajador Quintero pregunta, bueno, hay un distanciamiento ahora, más allá de los resultados de esta elección, ya había un distanciamiento entre los dos, porque yo vi, es decir, Marcelo Ebrard es un tipo realmente formado intelectualmente, un tipo bien encaminado, pero el presidente, a mis ojos, pues por supuesto, iba, venía, qué sé yo, se manejaba en esa distancia. ¿Cuál es esa distancia? ¿Qué pasó? Es una distancia que se marcó desde el principio por los orígenes de cada uno de ellos. Marcelo, de clase media, con una educación universitaria y de posgrados, manejando idiomas, conduciéndose con mucha soltura y naturalidad en los foros internacionales, ante los medios de comunicación. Y el origen del presidente es distinto. El presidente López Obrador estudió en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Ciencias Políticas. A tropezones logró completar los semestres. Hace 2 o 3 años se publicó su Cardex, ¿no?, de calificaciones. Bueno, realmente nada que nada espectacular que comentar en casa, ¿no? Pero, y de hecho, para obtener el título, la licencia, ya el grado de licenciatura, se tardó aproximadamente 13 o 14 años en recibirse, presentar la tesis. Entonces, bárbaro. Pero él desde el principio se dedicó al activismo. Provenía de Tabasco, del sur de México, de la zona de la Macuspana. Toda esa zona de Tabasco es, digamos, un estado sui generis en ese sentido, porque buena parte del sureste mexicano es predominantemente católico, pero esa parte de Tabasco no. Es todavía cristiana evangélica, por eso te digo, era el primer presidente cristiano evangélico, no de origen completamente humilde. López Obrador no puede presumir que viene desde muy abajo, no. Los padres eran comerciantes en Macuspana. El padre tenía una tienda de abarrotes, iba bien, nada espectacular también, pero sí para proveer una familia de 6, 7 hermanos que fueran a estudiar a la Ciudad de México, como se acostumbraba y se acostumbra, con limitaciones si quieres, pero pues les pudo proveer educación universitaria, y ya de ahí se despegó López Obrador. Pero tiene en sí muchas carencias de las cuales él hizo virtudes, ¿no? Hablaba con orgullo de que pues no necesitaba hablar inglés, ¿para qué?, si nuestra lengua es el español. Y en todo caso, pues el que quisiera comunicarse con él a nivel internacional tendría que hacerlo en español. Posturas que dices, bueno, no, eso choca, ¿no?, con todo el estándar internacional de cómo deben relacionarse, y no lo veas como un rasgo de aspirantes clase medieros o de clase alta que
son elitistas y hablan inglés y todo. No, no, míralo como una herramienta, ¿no? Que te sirve para ampliar tu horizonte de vida, tu horizonte cultural, y para tu actividad política, pues es una herramienta invaluable. Pero él no lo veía así. Y en términos de educación, pues también había este abismo entre las dos personas. Yo creo que siempre hubo cierta desconfianza, tal vez nunca lo manifestó abiertamente el presidente López Obrador, a que Marcelo brillara de más, fuera esa estrella que opaca a su propia estrella, a la del presidente. Y en México, y me atrevo a decir que en América Latina, ese es un pecado capital. Si quieres brillar más que el líder, y dime el país que quieras, estimado Luis, pero que el líder que maneja la nación y Sí, que si no. tiene carencias o le faltan aquí algunas cosas, aunque su fuerte es otro, y tú estás al lado de él, pero entonces aprovechas esos espacios vacíos que él deja porque no quiere o no puede llenar, y empiezas a ser más conocido que el propio presidente de la República, es un terreno muy peligroso, estimado Luis. Yo creo que por ahí vino parte de las diferencias. Somos humanos, somos humanos. Así es. Y como humanos somos muy sensibles a eso. Pero bueno, permítenos ir a la pausa comercial y ya regresamos. Claro. Estamos conversando con el periodista e internacionalista Rogelio Ríos Herrán acerca de dos mujeres caminando hacia el Palacio Nacional de México. De regreso en Diálogo Internacional, estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán. Rogelio, aquí el embajador Quintero repregunta, ¿es que hay diferencias entre las dos candidatas, entre la doctora Sheinbaum y la ingeniero Gálvez? Sí, sí hay algunas. Te señalaría primero una similitud pues, curiosa. Ambas estudiaron ingeniería en las licenciaturas, tanto Xóchitl como Claudia. Ella se dedicó después a actividades empresariales, después se metió a la política. Xóchitl Gálvez, por medio del Partido Acción Nacional, incluso llegó a ser senadora de la República. La carrera de Sheinbaum, la trayectoria académica, es muy interesante. Estudió física en la UNAM también, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la principal universidad pública de México. Y luego realizó posgrados en California, en la Universidad de Berkeley, una maestría y un doctorado en física relacionada con cuestiones medioambientales. Participó como recién graduada o todavía como estudiante de Berkeley en equipos de trabajo que involucraron investigaciones para el ingeniero Mario Molina, que fue el mexicano, uno de los mexicanos que ha ganado premio Nobel de Ciencias, creo que le dieron el premio Nobel de Química, por sus estudios de calidad del aire en la Ciudad de México y otras ciudades latinoamericanas. Entonces, cuando uno ve esas trayectorias, pondrías sobre la mesa y dirías, bueno, su trayectoria, su conocimiento, su forma de racionalizar la política, proveniendo de un medio científico con experiencia académica, sería muy valiosa para México. Claro. Digamos, la desventaja que se le ha señalado a Claudia Sheinbaum ha sido en otro terreno, su incondicionalidad política hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador, que fue quien la hizo realmente entrar a la vida pública. Las diferencias entre ellas, dicho esto de que estudiaron carreras similares, tienen esta mentalidad de pensar estructuralmente hablando, ¿no? Como piensan los ingenieros. Tengo muchos amigos ingenieros y lo digo hasta para tomar un café y platicar, estructuran su pensamiento, primero un paso, luego el otro. Sí. Y la verdad es muy útil porque a quienes venimos de ciencias sociales, que de repente disgregamos, nos ayuda mucho a tener los pies sobre la tierra. Yo creo que eso lo van a proyectar ambas. Pero aquí la primera diferencia que yo señalaría es que Xóchitl Gálvez mantiene un pensamiento, digamos, y una postura bastante más independiente frente a partidos políticos o figuras de poder. Si bien ella ha sido militante del Partido Acción Nacional, el Partido Conservador en México, el partido de derecha, no me gusta realmente decirle así, porque ya también dentro del PAN ha habido renovaciones generacionales.
los militantes más jóvenes piensan de otra manera, tienen una mentalidad más abierta. Pero en ese sentido de no ser incondicional a ninguna figura de poder, no se le puede señalar que tenga, digamos, un mentor político tan definido como sí lo tiene Claudia Sheinbaum. Esa es una gran diferencia, me parece, que le ha permitido a Xóchitl Gálvez también navegar en este terreno de la política siendo una mujer. No dejo de reiterar que este sigue siendo México un país de un machismo muy acendrado, donde hay techos de cristal y ni siquiera son de cristal, techos visibles, ¿no? De madera, de material para las mujeres en muchos ámbitos. Entonces, esto es muy nuevo en el sentido de que dos mujeres contendiendo, rompiendo estas barreras que tradicionalmente se han impuesto, es muy interesante. Pero Xóchitl no ha tenido facilidad en eso y ha tenido que navegar por terrenos difíciles. Pero esa diferencia yo la señalaría. En cambio, Sheinbaum no ha hecho hasta el momento una distinción precisa entre cómo gobernaría ella y qué haría con Andrés Manuel López Obrador. Tradicionalmente un presidente de México, tradicionalmente, pero pues este presidente ha roto esas tradiciones, se retira de la vida pública, se va a escribir ahí sus memorias, se le da una pensión presidencial suficiente para que pueda vivir, que ya las quitó Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera él va a tener esa pensión, y se espera que él siga siendo una figura muy activa en la política en México, a menos que decida vivir fuera del país. Se dice que podría irse a Cuba, si es que hay un cambio de gobierno, digamos que llegara Xóchitl Gálvez, ya un cambio de gobierno más profundo, y entonces pudieran abrir ahí investigaciones judiciales, etcétera. Pero no ha marcado esa distancia, y me parece que eso lo va a tener que hacer tarde que temprano a lo largo de su campaña, porque si no, no se quitará esa sombra de haber sido en este país machista una mujer formada a la sombra de un hombre fuerte, ¿no? Del caudillo, y que sin ese hombre fuerte, sin esa mano que la respalda firme, ella no podría moverse con autonomía e independencia. Ahí es la gran diferencia hasta el momento entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. No sé si la va a aprovechar con mucha intensidad la propia Xóchitl, debería, ¿no?, marcar ese punto, pero habría un momento en que ante esos señalamientos, Claudia Sheinbaum, que creo que tiene otro rasgo muy interesante, tiene un carácter fuerte, decidido, por eso extraña mucho para quienes la han conocido esa, pues no sé, la palabra suena fuerte, pero esa especie de sumisión que ha mostrado, incluso ella siendo jefa de gobierno, que es un puesto muy poderoso en la Ciudad de México, ante la figura del presidente, y se lee en muchas partes de México como esa sumisión tradicional de una mujer a un hombre, ¿no? En este caso en el ámbito político, claro, en otros casos en el ámbito empresarial, y que no puede ascender en las escalas organizacionales, en los puestos de poder, si no es a través del consentimiento de este hombre fuerte, ¿no? Sí. Que también se le ha señalado al presidente sus actitudes ante las mujeres, ante los movimientos feministas en general, como parte de esta tradición, o por lo menos rasgos machistas, ¿no?, que ha mostrado, de que las decisiones las tomamos los hombres y pues las mujeres llegan hasta donde los hombres, estoy hablando del ámbito político, claro, lo decidan. Va a ser muy interesante cómo se resuelve eso, ¿no? Sí, esa gran diferencia entre los dos. Esa percepción de la doctora, que tienen de la doctora Sheinbaum, no le favorece mucho a ella, porque ella y la ingeniero Xóchitl marca un rompimiento en la tradición de quienes realmente gobiernan, mandan, en cualquier parte son los hombres. Pero te quería preguntar lo siguiente. ¿Tú te acuerdas que una vez en una conversación yo te mencioné un libro que me leí cuando estuve en México, acreditado? Se llama, lo editó el Colegio de México, el famoso Colegio de México. Una universidad absolutamente respetable, de muchísimo nivel. Y en ese libro pues se planteaba en ese momento, y te estoy hablando de los años 80, ¿no? Imagínate que hace mucho tiempo, la forma en cómo se ascendía en el poder en México, y poniendo como ejemplo el caso del PRI, básicamente.
Ahora, esa metodología, ¿te acuerdas del tapado que llamaban antes, no? Que en el cogollo del PRI, pues se decía que fulano y manejaba hasta que llegaban uno y luego él lo destapaban como el candidato, pues poco importaba pues, la opinión del resto que estaba debajo de la pirámide, bajo el vértice de la pirámide, pero ese era el candidato. Ahora, se rompió esa tradición con estas señoras, porque lo que pasó con la doctora Sheinbaum fueron encuestas, unas encuestas bien importantes. Encuestas. Que fue decir, vamos a decirlo de una manera, fue bastante democrática la designación de ella. Y lo mismo pasa con Xochitl Gálvez, con algunas notas que tuvo en su momento conversamos, pues que de repente amaneció ella, aquí está. Así es. Sí, no era la primera vez que se hacían encuestas internas, digamos, en los partidos para designar una candidata. De hecho, en el 2012 todavía no existía Morena, entonces Andrés Manuel militaba en el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard. Ellos contendieron como candidatos y en ese momento se dijo que las encuestas marcaban un margen mínimo entre las candidaturas, una especie de empate técnico, y que por un acuerdo político Marcelo declinó en ese entonces la candidatura a favor de López Obrador en el 2012, que contendió contra el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y perdió por una cantidad sustancial de votos, fueron como 5 millones de votos, 4 millones, ahí sí ya no hubo margen para protestas postelectorales, las hizo de cualquier manera. Te menciono la encuesta porque sí ya había sucedido, pero también en ese momento no se dio a conocer exactamente los parámetros que se utilizaron. Algo similar está ocurriendo ahora. Era muy importante porque también el Frente Amplio por México, el frente opositor que agrupa al PRD, al PAN y al PRI, decidió hacerlo a través de las encuestas. Se lanzaron a un experimento en ese sentido porque ya la escala de la magnitud de la población es muy distinta a la de hace 10 años. El esfuerzo que requiere para oficialistas y opositores hacer primarias internas en base a encuestas es muy complicado. Morena contrató a 3 empresas encuestadoras, 3 casas encuestadoras, y aparte organizó lo que llamó una encuesta madre, proveniente con expertos desde adentro de Morena. Entonces iba a ser un prorrateo, pero luego dijeron, una vez pasado el proceso, esto se acaba de decir hace un par de días, que en vista de la protesta de Marcelo, que señaló irregularidades en un 14%, ¿no?, de las encuestas realizadas, y que podrían haber sido suficientes para por lo menos declarar un empate, ¿no?, entre él y Claudia Sheinbaum, pues no se le hizo caso, de ahí proviene la ruptura, pero ahora se dijo por parte de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que se había ponderado las encuestas, que no valía lo mismo un voto de una persona de un barrio pobre de la Ciudad de México, de Iztapalapa, ¿no?, que es muy populoso, que el voto de una persona de las Lomas de Chapultepec, que es así de los niveles más altos de la Ciudad de México. ¿Pero cómo es eso? Y eso sorprendió a todo mundo. Es que hubo una ponderación, entonces, y pues eso no es democrático. No, para nada. O cómo entenderán la democracia. Sí. Y da pie también a, entonces sí, dar más peso a la protesta de Marcelo Ebrard. Ante eso, pues ya anunció él ayer que forma su movimiento progresista, MP, así le va a llamar, y hace un llamado a quienes lo seguían en Morena que se vayan con él. Pero este método de las encuestas, mi postura ha sido crítica en ese sentido. Bueno, es un método novedoso, qué bueno que se está ensayando, pero se hizo con muchos defectos, incluso del lado del Frente Amplio por México, tampoco hubo mucha claridad si se aplicaron todas las encuestas. Por ejemplo, se decía que en Morena, ante la falta de estructura humana, de recursos humanos, a un mismo encuestador, estimado Luis, imagínate, se le encargaban, le daban las hojas de las 3 casas encuestadoras, ¿no? Va a ir una persona para allá, lejos de la ciudad o a una ranchería, pues de una vez, como va uno nada más, que se lleve todas las encuestas. Pues no, o sea, sí, porque eso se presta a deficiencias, vamos a ponerlo así, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser que una misma persona
levante la encuesta de 3 empresas Sí, no, distintas. definitivamente eso es raro. Hay muchas áreas de oportunidad, mucho que mejorar. Yo creo que eso va a ser, de ahora en adelante, un método muy socorrido para la elección interna de los candidatos, pero tiene que mejorar sustancialmente porque dejó un sabor agridulce entre la población. Sí. Aquí hay un oyente que dice, es que estas candidatas, esta elección, representan un relevo generacional, es decir, realmente va a haber un Exacto. cambio profundo. Sí, sí estoy de acuerdo, ¿eh? No sé la magnitud, el alcance, ya dependerá de la personalidad de cada una de ellas, pero tú las observas y dices, sí, un relevo de género y un relevo generacional, ¿no? Van a ser mujeres presidentas y con otras experiencias de vida, ya con buena parte de sus vidas utilizando las tecnologías de la información, no son precisamente nativas digitales, tal vez en el caso de Xochitl, que es más joven, sí, pero ya dieron este gran paso y además elegidas con métodos de encuestas y que tendrán que recuperar. Creo que el reto es para las dos, especialmente fuerte para Sheinbaum, porque una de las grandes fallas del presidente López Obrador es que no hizo contacto realmente con buena parte del sector femenino de la población, y me refiero al más organizado, Claro. tanto a nivel de clase media, de academia, como a movimientos feministas, como a grupos de mujeres que se dedican a buscar a los seres desaparecidos o que trabajan en favor de los niños enfermos, niños con cáncer. Todo. No hizo clic realmente, como decimos acá. Pero también para Xochitl es el gran riesgo. Desde sus tribunas y como mujeres ellas mismas, atraer de nuevo a una gran cantidad de mujeres que son el 50 o el 51% de la población de México, imagínate, y que tienen ese gran porcentaje de ser la mitad, un poco más de la mitad de la población de México, no se refleja en el peso político que tienen. El cambio generacional en la presidencia de la República sirve como escaparate, ¿no? Va a animar a mucha gente muchas mujeres jóvenes Claro. que se van a ver inspiradas en la vida de Xóchitl Gálvez, en la vida de la propia Claudia Sheinbaum, que es una vida muy interesante, te digo, opacada por esta sombra que la persigue y que la critican mucho, a ver si se despega o no, de López Obrador, del hombre fuerte. Yo creo que en un momento dado lo va a hacer, pero que ya demuestre cómo es ella misma, sus conocimientos, la forma en que piensa, la forma en que toma decisiones. Tuvo muy poco los reflectores en la Ciudad de México, pero tomó decisiones muy importantes, basadas en evidencia científica, en opiniones de expertos, que le da mucho margen para decir, yo sí tuve resultados en la Ciudad de México, en inseguridad, que es un problema muy grave, ¿no? Y sí, en efecto, hay resultados palpables, favorables a ella, a diferencia del resto del país, que está ahorita sumido en una ola de violencia impresionante. Entonces, uno, como fuente de inspiración; dos, como proceso de toma de decisiones. También lo veo un proceso de toma de decisiones en Xochitl Gálvez, ya también por su formación de ingeniero, lo que te mencionaba de ingeniera, perdón, hace rato, pues también más racional, no al instinto, al ahí se va, a la vieja escuela de la política, Sí. o por decir, yo tomo esta decisión porque pues yo quiero que se haga un tren turístico en toda la península de Yucatán, no importa el impacto ecológico, no importa el costo, cuando esos recursos pudieron haberse gastado de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que ya ese tipo de decisiones de la vieja política, obra pública de relumbre faraónica, como criticamos en México, para que sea parte del legado. El legado es, para los políticos de la vieja escuela, desde el presidente municipal, pues ahí están las calles y los puentes, Claro. y lo que se construye es la obra pública, es un fetichismo de la obra pública en México. Bueno, puede ser distinto. ¿Por qué no elevar mejor los niveles de educación? ¿Por qué no recuperar para las mujeres cosas que se han perdido en el sistema de salud, estancias de bienestar, estancias infantiles para los niños, la atención a la niñez que padece falta de medicinas y de tratamientos médicos, a las propias mujeres que se quedaron fuera con estos cambios en los seguros populares, fuera de la atención médica? ¿Por qué no apoyarlas entendiendo su situación específica de doble carga? Mujeres que trabajan, que necesitan dejar a sus hijos en lugares seguros, y si no lo pueden hacer, tienen que dejar de trabajar. Entonces,
una distorsión en el mercado laboral y en las vidas de ellas mismas, ¿no? Pero todo esto es así, estimado Luis. Sí. Por ahí va ese gran desafío, ¿no? Rogelio, yo veo esto que está sucediendo en México no solamente como una contienda entre dos mujeres por la primera magistratura del país, sino que creo que va mucho más allá, que es la competencia entre una coalición opositora representada por una mujer, por una figura femenina, y el Estado mexicano en su conformación más tradicional, que está determinada por el hombre, pero que además esa confrontación va también mucho más allá cuando vemos que por ejemplo, un partido como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que manejó el país hegemónicamente durante 71 años, ¿es que hay algo de eso entre la cabeza de López Obrador o dentro de crear otra figura, otra cosa parecida a esa hegemonía que logró el PRI en 71 años? Es mucho, por favor. Es mucho, sí. Y mira, recuerdo ahorita que una de las precandidatas del Partido Revolucionario Institucional con una trayectoria muy interesante fue Beatriz Paredes, poco mayor que Claudia y que Xóchitl, pero con mucha experiencia legislativa, fue gobernadora de Tlaxcala, una mujer también definida desde siempre como de izquierda dentro del PRI, se quedó en el camino. Entonces, esta es una contienda de mujeres de candidatas con perfiles muy interesantes, pero esta mentalidad de seguir gobernando después de terminar tu periodo se manejó incluso durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, también otro rockstar de la presidencia en México. Se habló, algunos priistas hablaban de un proyecto de gobierno de varios sexenios, de 24 años, que son 4 sexenios en México, 6 por 4, 24, y se le criticó muchísimo. Se habló incluso de la posibilidad de reelección, como también en algún momento lo manejó López Obrador, y tuvieron que desecharlo terminantemente. México no va a aceptar eso. Pero creo que ahora se podría romper, si esto tiene en la cabeza López Obrador, que seguramente lo tiene, porque además necesita un seguro político, digamos, de protección, ¿no? De fuero, como se llama acá, claro, que le dé Claudia Sheinbaum. Tal vez no esté pensando en darle mucha libertad, sino en que, como ella ha mostrado mucha apoyo, mucha incondicionalidad a su política, lo va a proteger después. Pero conociendo la personalidad de AMLO, no se va a estar quieto y va a estar interviniendo. El referente histórico, y AMLO hace muchas referencias a Lázaro Cárdenas, es cuando Lázaro Cárdenas, aquel general de la expropiación petrolera en México y todo, llega a la presidencia en 1934, antes de un año, tuvo que mandar al exilio, sacarlo en la madrugada de su casa a Plutarco Elías Calles, que no había sido el presidente anterior, pero había sido presidente de México a finales de los años 20, pero mantenía el control desde su casa de campo en Cuernavaca, y se decía que los presidentes que desfilaban, Pascual Ortiz Rubio, uno de ellos, había un dicho popular que decía: ¿dónde vive el presidente? El presidente aquí vive, pero el que manda vive en la casa de enfrente. Entonces habría que ir con el señor que daba el visto bueno y luego ir con el presidente formalmente hablando. Eso no va a pasar ya en México. Eso sí, estoy completamente seguro que gane quien gane, incluso ganando Claudia Sheinbaum, va a romper esa tradición, sí. ¿No? Sí. Si no quiere aplacarse, pues entonces los pasos que siguen, abrir investigaciones, en fin. Claro. Pero claro. Creo que no va a suceder. Claro. Eso se va a romper. Ahora, ya estamos en los últimos minutos del programa. Nos quedan 3 minutos. Nos gustaría saber, yo sé que hacer predicciones es algo no solamente odioso, sino que es muy difícil, porque las bolas de cristal no existen. Bueno, existen como adorno, pero no como la fantasía nos dice que existen. Pero a juicio del licenciado Rogelio Ríos Herrán, ¿cuál será el resultado final de esta enfrentamiento, esta confrontación política entre dos damas que aspiran llegar a la más alta magistratura de México? Mira, buena pregunta. Yo creo que va a ser un resultado
bastante cerrado, contrario a lo que muchos en Morena dicen desde ahorita, que ya ni le piensen que va a haber una avalancha. No, no va a ser así. Va a haber un voto de castigo a, a este gobierno, como ya lo hubo en 2021, las intermedias en las legislativas. Perdieron muchas diputaciones, perdieron la mayoría absoluta. Pero va a ser un resultado cerrado. Y si gana Claudia Sheinbaum, me parece que o ensayaría algo que ya se hizo en la historia reciente de México, cuando ganó Carlos Salinas de Gortari la elección, una elección también muy disputada, su legitimidad. Se había dicho que había habido un gran fraude electoral y todo. La verdad es que nunca se pudo comprobar, pero propuso la designación del Procurador General de la República, el fiscal pues del país. No la propuso, designó a Antonio Lozano, que era militante del Partido Acción Nacional, el partido opositor, en ese entonces derrotado en la elección presidencial por Salinas de Gortari, y asumió Lozano la Fiscalía de la Nación. Entonces hubo ahí un contrapeso muy interesante. Yo creo que algo tendría que hacer Claudia Sheinbaum. Me parece que el pronóstico, porque va a tener todo el apoyo de presidencia, de las instancias federales, de los gobernadores. El pronóstico ahora es que, a pesar de esta elevación muy rápida de Xóchitl, en este momento sigue estando adelante Claudia. No sé, a la manera que transcurran los meses se dirá, pero que tendrá que hacer gestos de apertura, tal vez puestos en el gabinete, no sé, ingeniarse de alguna manera para que no sea una decisión de el ganador se lleva a todo, sino sea una apertura, y eso marque también, le permita a ella gobernar con más facilidad, con más soltura, en el sentido de que no vaya a enfrentarse a un Congreso que va a ver muy disminuido, Morena su mayoría, tal vez la pierda. Entonces podría enfrentar, aunque gane Claudia Sheinbaum la presidencia, un Congreso de oposición. Imagínate, si no hace esos gestos de apertura, de negociar, Sí. de sentarse a platicar, cosas que no ha hecho López Obrador. No hay canales de comunicación, Y eso, increíblemente, eso es ni grave. siquiera privados, con la oposición. Eso es grave, Entonces, eso es grave, y ya eso tenemos es ya grave, mucha así es. historia en América Latina sobre escenarios como ese. Bueno, mi querido amigo Rogelio, oye, 1.000.000 de gracias por haberme dado tu tiempo para tener esta grandiosa conversación. Siempre contigo se tiene una conversación, además de amena, muy profunda y con mucho contenido. 1.000.000 de gracias a la Muchas audiencia. gracias. Y bueno, Gracias. ya te convocaré de nuevo para otra conversación, porque creo que esto da para muchas cosas. Cuando quieras estoy a tu disposición. Gracias. Muchas gracias. Después de tanto tiempo.